Bueno, y ahora, como les dije, vamos a hacer la aplicación de la metodología de evaluación de impacto usando una base de datos de combinación de corte transversal. Entonces, la combinación de cortes transversales es muy útil para evaluar el impacto de ciertos eventos o de ciertas políticas. El ejemplo que vamos a hacer ahora es un estudio de evento que muestra cómo se utilizan dos conjuntos de datos de corte transversal para un periodo y para otro, recolectado justamente para antes y para después de la ocurrencia de un evento en particular. Esto con el objetivo de determinar el efecto sobre unas variables de carácter económico. Entonces, vamos a trabajar con la base de datos Incinerator, de acuerdo, que está subida en el Sakai. Es el ejemplo 1313 del libro de Wooldridge. Se llama el efecto de la ubicación de un incinerador de basura sobre el precio de la vivienda. Entonces, por allá hacia el 95, Kiel y McLean hicieron un estudio para determinar el efecto que tuvo la construcción de un nuevo incinerador de basuras en el valor de las viviendas en Massachusetts. Ellos utilizaron datos durante varios años y un análisis econométrico que uno pudiera decir algo complejo. Se va a hacer el análisis para justamente 2 años, ¿listo? La contextualización del tema es que el rumor de que se construiría un nuevo incinerador de basura en Massachusetts comenzó después del año 1978, pero en realidad la construcción se inició en 1981. Se esperaba que el incinerador entrara en operación poco después del comienzo de su construcción, pero en la realidad empezó a operar en 1985. Se utilizaron datos sobre los precios de las casas que se vendieron en 1978 y otra muestra de aquellas que se vendieron en 1981. Por lo tanto, los 2 años, los 2 periodos que vamos a considerar para nuestro estudio, el antes y el después, es el año 1978, cuando se supone que nadie sabía que se iba a construir allí un incinerador. Entonces la gente vendía sus casas, sus predios, sin tener esta información, y en 1981, que fue cuando ya la gente sabía que se construiría. La hipótesis que vamos a evaluar es que el costo de las casas ubicadas cerca del incinerador estaría por debajo del precio de las viviendas lejanas. Entonces, siempre que vayamos a construir una evaluación de impacto, tenemos que definir varias cosas, ¿de acuerdo? 1. Los momentos, el antes y el después, ¿no? Esos 2 momentos tienen que ser antes de la política y después de la política. Entonces, el antes va a ser 1978, el después va a ser 1981. La política, ¿cuál es? La política es la construcción del incinerador, ¿de acuerdo? Que se empezó a construir cuando en el año 1981. Otra cosa que debemos de definir, aparte del tiempo y de la política, es si es población tratamiento o quién es la población tratamiento, quién es la población control, ¿no? En este caso, la población tratamiento son los que están cerca de la zona, de la región donde se va a construir el incinerador. Y la población control son los que están lejos de la zona, ¿cierto?, de donde se va a construir el incinerador. Los autores definen la distancia con base en millas, en un radio mayor a 3 millas. Entonces, será tratamiento las viviendas que estén en un radio mayor a 3, menor a 3 millas, y será control los que estén en un rango mayor. Entonces, el precio de las viviendas está en dólares, por eso tenemos que usar la variable rPrice para definir que está medido a precios reales, ¿de acuerdo? Para deflactarlo con respecto al precio, y por eso lo hacemos todos comparables. Los precios pues se midieron a precios o valores constantes del año 1978, y uno podría decir que el primer modelo que uno podría estimar sería el siguiente. Bueno, antes de ver nuestro primer modelo, hagamos una descripción de nuestras variables de interés, ¿no? Nuestras variables, hagamos un DES. Esas son todas las variables que tiene la base de datos, pero la variable nearing es la variable que me indica si es tratamiento o control. 1 tratamiento, 0 control. Recordemos, los tratamientos son los que están cerca del incinerador de basura. Los control son los 0, los que no. Quiere decir que el 29% de las viviendas está cerca del incinerador, el 70% no. Y la otra variable es la variable
y 81, que es la variable del tiempo, ¿no? Es la variable del tiempo que me indica 1 año 1981, 0 no, que sería el otro año, que sería en 1978, ¿cierto? Como dice el libro, un analista novato, si le preguntan cómo hacer una evaluación de impacto en este modelo, simplemente estimaría ese modelo para el año 1981, es decir, estimaría simplemente una regresión. R-Price, ¿cierto? Es el precio de la vivienda ajustado a precios reales, o sea, está bien. Entonces simplemente iría un REC entre el precio de la vivienda, nearing, que es la variable DAMI, 1 si está cerca, 0 si está lejos, ¿no? Que es la variable de tratamiento, y lo restringiría solamente al año 1981, ¿de acuerdo? Y entonces podría concluir esto, ¿no? Es un modelo que tiene 142 observaciones, una prueba F estadísticamente significativa y un R cuadrado de 16,53%, ¿no? ¿Qué me está indicando esto? Que la variación de la ubicación de cerca o no del incinerador, ¿no? Por parte de la vivienda me explica el 16% del precio. En efecto, la variable es estadísticamente significativa, ¿verdad? ¿Y qué me estaría indicando en este caso? Que el precio promedio de venta para el primer grupo, es decir, para los 1, ¿cierto? Fue de aproximadamente $30.688 menos que el precio promedio del segundo grupo, que son los que están lejos. De nuevo, ¿qué significa esto? En pocas palabras, que las viviendas que están ubicadas cerca del incinerador, ¿cierto? Porque nearing es igual a 1 si está cerca, valen en promedio, o costaron en promedio en el año 81, $30.688 menos que los ceros, ¿no? Que son las viviendas que están ubicadas lejos del incinerador. ¿Listo? Este test estadístico es mayor a cualquier nivel de significancia, o sea, la variable es estadísticamente significativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula enfáticamente de que el precio de las viviendas que están cercanas al incinerador y el precio de las viviendas que están lejanas es igual, ¿no? El precio es totalmente diferente. ¿Y qué sería la constante, no? En este caso la constante sería el precio promedio de las casas que están ¿qué? Que están lejos del incinerador, ¿no? Entonces, en promedio una casa que está lejos vale $101.307. Ojo, no estamos controlando por nada más, ¿de acuerdo? Simplemente estamos diciendo que la diferencia entre las casas que están cerca del incinerador y las que están lejos valen en promedio $30.000 menos, ¿cierto? Las que están cerca con respecto a las que están lejos, y que la casa promedio, el valor de la casa promedio de las que están lejos vale $101.000. Quiere decir que el promedio del valor de las casas que están cerca serán 101.000 menos los 30.000, ¿no? Aproximadamente $70.000. Pero por desgracia, este modelo no implica que la ubicación del incinerador esté reduciendo el valor de las casas. O sea, estos 30.000 no necesariamente se debe a la ubicación del incinerador. ¿Listo? Eso no se debe solamente a eso. De hecho, si hacemos esta regresión para el año 1978, que era ¿qué? Era antes de la política, porque recordemos que este año es después de la política, ¿no? Después de que la gente sabía que se construiría ahí un incinerador. La pregunta es, ¿y qué pasaba antes? Entonces, hacemos este mismo modelo para antes, ¿cierto? De nuevo, significativo, R cuadrada del 8,17%, ¿cierto? Claro, ahora me explica menos. Es significativo, pero ¿qué pasaba antes? Entonces, incluso antes de que la gente supiera que se iba a construir un incinerador de basuras, el valor promedio de una casa cercana a la zona donde se construiría el incinerador, los precios promedios ahí valían $18.824 menos que las casas que estaban lejos. ¿Listo? Que las casas que estaban lejos. Ahora, las casas que estaban lejos en ese entonces costaban $82.517, ¿no? Quiere decir que las que estaban cerca costaban $82.000 menos los $18.000. Entonces, ¿qué implica esto? Que incluso, bueno, y también es estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que incluso antes de 1981, que era cuando se sabía que construiría el incinerador, antes la diferencia del precio de las dos casas
era menor. O sea, las casas que estaban cerca del incinerador valían, o de la zona, valían menos que las que estaban lejos, ¿no? Esto es congruente con el punto de vista de que el incinerador se construyó en una zona donde el valor de la vivienda es relativamente bajo, ¿no? Entonces, fíjese que esta es la diferencia de las viviendas que están, que están cerca y lejos después de la política. Esta es la diferencia de las viviendas que están cerca y lejos antes de la política, ¿no? Antes y después, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿cómo saber, cómo distinguir entonces si la construcción del incinerador de basura redujo o no el precio de la vivienda? Entonces, la clave está en considerar la forma en que el coeficiente NEARIN, ¿cierto? Que es la variable DAMI, tratamiento control, cambio en el tiempo, ¿no? Entonces digamos que ahí está la clave, en ver cómo esta variable cambió entre 1978 y 1981, ¿no? Entonces la diferencia entre los dos, entonces fíjense que esta es una diferencia, esta es otra diferencia. Recordemos que estamos aplicando el método de dobles diferencias, ya tenemos la primera diferencia. Ahora ¿qué nos tocaría hacer? Pues restar estas dos para obtener la segunda diferencia, ¿cierto? Y la clave está ahí. Entonces si yo resto eso, yo puedo hacerlo con un comando que tengo por acá. No, aquí no lo tengo, pero se llama display. Display, la diferencia entre ¿qué? Entre los 30.000 menos los 18.000, ¿no? 11.863. Entonces, la diferencia en el valor promedio de las casas en 1981 pues fue mucho mayor. ¿Cuánto? 30.000 que 1978, ¿cierto? Sí, ¿cuánto fue? De 18.000. Entonces, la diferencia nos dio 11.863. Esa sería nuestra estimación del efecto en los valores de las casas cercanas con respecto a las lejanas que tuvo la construcción del incinerador, ¿no? Quiere decir que las casas, que más bien que el efecto o el impacto de la construcción de un incinerador de basura produjo que el precio promedio de las viviendas disminuyera en $11.863. Este estimador se llama el estimador de diferencias en diferencias, ¿cierto? Porque como ya vimos se expresa como las diferencias, ¿no? Es una doble diferencia. Esta es la diferencia de los tratamientos después de la política, esta es la diferencia de los tratamientos antes de la política, y esta sería la diferencia entre las dos diferencias. Pero ahora la pregunta es, hay que probar si esto es estadísticamente significativo o no, ¿verdad? Porque ok, esa es la diferencia, pero la pregunta es, ¿esa diferencia es estadísticamente significativa o no? Entonces para eso estiramos el modelo que estaba planteado, ¿no? Es el modelo es este mismo modelo, incluyendo, le quitamos los años, le incluimos la variable temporal I81 y le incluimos la variable o la interacción entre I81 y NEARIN, que es esta que está acá. ¿Listo? ¿Cómo sale esa? Así como está ahí, yo genero la variable I81 NEARIN, ¿cierto? Igual a I81 por NEARIN, ¿no? La genero así y estimo nuestro modelo. Ese es nuestro modelo. Ese es nuestro modelo final. Fíjese que esta diferencia me da igual, ¿cierto? 18.800, bueno, me da casi igual. Pero lo importante sería ver esta significancia estadística. Perdón, es esta de acá, disculpen, es esta de acá, ¿cierto? Me da igual 11.863,9 y es ver esta significancia, que en este caso no lo es. Pero ya hablamos un poco sobre eso. Esta estimación, o en esta estimación, la constante, lo que me va a indicar es el precio promedio de una casa que no está cercana al incinerador en 1978. Quiere decir que en el año 78 una casa que no estaba cerca de la zona del incinerador valía en promedio $82.517. El parámetro, esa es la constante, ¿cierto? El parámetro que acompaña a el año, que sería el I81, ese parámetro, lo que me indica o lo que está capturando son los cambios del precio de las casas del año 81 con respecto al año
78, ¿no? Es una DAMI 181,078, básicamente me indica la diferencia del valor promedio de las casas del año 81 con el año 78. Quiere decir que en el año 81 las casas valían en promedio $18,790 más que en el año 87, que era el otro año. La variable o el comando que acompaña a la variable nearing, ¿no? Recordemos que nearing es 1 si está cerca del incinerador, 0 si está lejos. Esa variable mide el efecto de la ubicación de la casa, ¿no? Que no se debe a la presencia del incinerador. Entonces, como se vio, incluso antes, en el año 1978, las casas cercanas a esa zona valían mucho menos que las casas que estaban lejos, ¿no? En este caso, las casas que están cerca de la zona del incinerador, ojo, no es que se deba al incinerador, sino a la zona, ¿cierto? Valen en promedio $18,824 menos que las que estaban lejos, ¿no? Y finalmente, el parámetro que acompaña la variable I81 nearing, que es nuestro parámetro de interés, ¿no? Que es nuestro parámetro del impacto de la política, o que me mide el impacto de la política. Básicamente está midiendo justamente la disminución en el valor de las casas debido a la construcción del nuevo incinerador, siempre y cuando, obvio, se suponga que las casas, tanto las cercanas como las lejanas, no se valoricen a tasas distintas por otras razones. Claro, hay que mirar aquí, todos dirán, uy, pero ojo, la diferencia es estadísticamente no significativa. Y es cierto, ¿no? La prueba T me da mayor que 0,05, o sea, me da un poco mayor que 0,1 o que el 10%, lo que me indica que la variable nearing I81 es estadísticamente no significativo. Quiere decir que uno podrá concluir entonces que la construcción del incinerador no tiene ningún efecto sobre el precio de las viviendas. Pero claro, hay que mirarlo un poco con más detalle. Incluso los autores, ¿no? Kiel y McLean, incorporaron más variables al modelo, porque claro, el precio de las viviendas pues no se debe solamente a el año, ¿cierto? A un año en particular, ni se debe solamente a si está cerca del incinerador o no se debe solamente a la construcción del incinerador, ¿no? Se debe a más características, ¿no? A la edad de la casa, al número de cuartos, en fin, ¿no? Entonces es importante controlar por un número mayor de variables que sin duda van a darle un mayor o un menor valor a la vivienda. De hecho, los autores lo que hacen es agregarle a este modelo dos variables. Bueno, hacen varios modelos, pero luego le agregan dos variables más, la edad de la casa, ¿no? Y la edad del cuadrado, y obtienen este resultado, ¿no? De nuevo, las variables ya indicadas van a indicar exactamente lo mismo, valga la redundancia, pero algunos datos a rescatar, ¿no? Bueno, entonces la edad al cuadrado, pues uno que puede esperar que a medida que la casa se vuelve más vieja, ¿no? Que por un año adicional de vejez, por así decirlo, de la casa, el precio promedio de la casa disminuye, ¿no? Disminuye en $1,494. Y la del cuadrado me indica pues que a medida que la casa es muy vieja, ya su precio empieza a aumentar, ¿no? Eso ya tiene que ver más como con la valorización del terreno y demás. Ya no importa tanto la construcción, sino el terreno, ¿no? La capitalización de la tierra y todo ese cuento. ¿Listo? Pero fíjense cómo esto hace que cambie nuestro parámetro de interés, ¿no? Ya se vuelve estadísticamente significativo, muy cercano al 5%, ¿cierto? Muy cercano al 5%, 0,052. ¡Ey! Perdón, me equivoqué. Acá de nuevo. Se vuelve estadísticamente significativo al 1% incluso, y ya entonces ahora sí podemos afirmar que la construcción del incinerador, que era la política, tuvo un impacto sobre la construcción, o sobre el precio, mejor, sobre el precio de las viviendas en cerca de $21,920, ¿no? Ese fue el impacto del incinerador sobre el precio de las viviendas, ¿no? Esa fue la evaluación de impacto. Posteriormente, los autores controlan por más variables, ¿no? Además de controlar por la edad, controlan por la distancia a la carretera interestatal medida en pies, controlan por el área del terreno medido en pies, controlan por el área de la casa también medida en pies, controlan por el número de habitaciones,
controlan por el número de baños, aquí, número de baños, y esto pues genera una estimación de nuestra variable de interés incluso más pequeña, o sea, mejor estadísticamente hablando, ¿no? Más significativa, y reduce un poco más el valor porque estamos controlando por más variables. También pues este es un valor mucho más cercano a lo obtenido sin ningún control, ¿no? Que era cerca de 11.000, pero también produce un error estándar mucho menor, un estadístico T para esta variable pues cercano a los 3 puntos, ¿no? Por consiguiente se encuentra un efecto mucho más significativo en este último modelo que en el primer modelo o en el segundo modelo, porque la prueba T ajusta mucho mejor, por lo que el modelo o por lo que la variable es estadísticamente más significativa, o este dato es mucho más real. Las estimaciones de la columna 3 son preferidas porque controlan por un mayor número de variables o por un número mayor de factores y cuentan con errores estándares más pequeños, salvo en la constante, que en este caso pues no es importante. El hecho de que la variable nearing se haya vuelto estadísticamente no significativa en este modelo, lo que me está indicando es que todas estas características que se incluyeron en este modelo, todos esos controles de más, resultan más importantes para determinar el precio de la vivienda que incluso la ubicación propia de los terrenos, ¿no? Ahora, yo puedo estimar esto en logaritmo, ¿no? Para no expresarlo de esta forma, sino expresarlo en logaritmo. Y yo puedo decir entonces que, por ejemplo, esta regresión, por acá, esta regresión le va a poner, creo que la variable en logaritmo es LR price, ajá, aquí está. Borro esta que está acá. ¿Y qué me indica esto? Bueno, que después de la construcción de las casas que estaban cerca de la zona de la construcción valían un 40% menos, ¿verdad? ¿Qué pasaba antes? Las casas valían en promedio 10... me faltó ponerle el LR price, ¿verdad? ¿Qué pasaba antes? Valían en promedio 33% menos, ¿no? 33% menos, antes valían 40, ahora valían 33. Y entonces lo que uno puede esperar cuando controla por las demás variables, esta por ejemplo, de acuerdo, que tenemos L price, nearing y 81 nearing, que la casa valía en promedio un 6,2%, aquí no es significativo, pero uno puede controlar por más variables y de seguro se vuelve significativo, ¿verdad? Controlamos por los precios, controlamos por la edad al cuadrado, y ya vemos que la variable se vuelve estadísticamente significativa, ¿no? ¿Qué me indica esto? Que el efecto de la construcción del incinerador sobre el precio de las viviendas disminuyó los precios en cerca de 18,49%. Y de ahí, si ustedes quieren, pueden controlar por más variables, ¿cierto? Y hacer los mismos análisis y pues van a llegar a resultados similares, ¿no? Esto podría también controlarlo en forma logarítmica, sería un poco más diciente, ¿cierto? La distancia a la interestatal, la variable área, ¿no?, del terreno y área de la casa, y encontraría con LR price, no se me olvide, ahí, y encontraría que en promedio, media en logaritmo, controlando por más variables, pues las casas que se construyeron cerca del incinerador se devaluaron alrededor de un 13,2%, ¿cierto? Ese fue el efecto del incinerador sobre el precio de las ventas. Tuvo un efecto, sí, como negativo. ¿Listo? Bueno, eso era todo por hoy. Muchas gracias. Esta fue la estimación de un modelo de combinación de corte transversal. Posteriormente voy a explicarles cómo hacer la estimación de un modelo de panel de datos.